Soy Marta Leonor Estupiñán Benavides y mi trayectoria educativa se puede decir que nací para ser maestra. ¿Por qué motivo? Porque desde pequeña jugaba con mis imaginarios sociales. Y digo mis imaginarios sociales porque en este contexto yo vivía en el campo y organizaba toda una estructura de escuela con niños hechos de tuzas y niñas hechas de tuzas con vestidos multicolores y con una gran amiga que se llamaba Rosario. Ella era mudita y por ser así, porque no sabía hablar, empezamos a aprender a conversar y a convivir con ella por medio de señas, y esa habilidad de jugar y de hacer recreación e innovación. No pasar el tiempo, sino innovar. Innovar es crear nuevos ambientes, nuevos espacios para poder convivir. En este juego de la vida de maestra, también entré a ser docente como tutora en la Universidad a Distancia, en la Santo Tomás, en la San Buenaventura y en la Universidad Mariana de Pasto. Allá orientaba epistemología, introducción a la filosofía y cosmología, un área muy importante que han cerrado ese espacio de la cosmología para muchas universidades y muchos programas de educación. Luego entré a concursar a Neiva en el Huila como para docentes de filosofía. Gané el primer puesto y me trasladaron a un pueblo muy bonito que se llama Gigante Huila. En Gigante Huila, en la institución educativa Ismael Perdomo Borrero, llegué con ese entusiasmo de extender el aprendizaje de la filosofía que no se conocía con todas las técnicas ni con todos los trabajos epistemológicos que tiene su rigurosidad en la filosofía y que a la vez se presta para ser una disciplina que ayuda a todas las áreas, porque es pensar para vivir. En esta filosofía, en este espacio de la filosofía en el Ismael Perdomo Borrero de Gigante Huila, iniciamos con una idea muy importante: el pensamiento reflexivo a través de la transformación del pensamiento tradicional que solo se lo llevaba a los últimos grados. Se inició apoyado a una lectura muy profunda de los autores Limpaz y Dean Sharp. Son filósofos de Estados Unidos que promueven la transformación del pensamiento tradicional a un pensamiento creativo, ágil y recreativo, con la innovación de la formación de la filosofía desde niños. Los niños de sexto empezaron conmigo a tener una filosofía más acorde a su edad, pensando en ellos que su mundo era el que tenía que ser llevado al análisis, a la reflexión, a la curiosidad, al asombro. En ese asombro y en ese pensamiento complejo, entender el punto de vista del otro. Desde niños empezamos ese sentido de ese mundo social, respetar la palabra al otro. En esas discusiones filosóficas está uno de los proyectos que se inicia en el grado sexto, que se llaman Cuentos Pintados para Pensar. Los cuentos pintados para pensar se iniciaba con una clase totalmente diferente a todas las demás clases, porque era la recreación en la meditación, en escuchar la música, en escuchar el cuento y hacer meditación que los llevaba a soltar su cuerpo, a tener esa fluidez del pensamiento libre para luego
levantarse a pintar los cuentos pintados en su libro, que lo estaban realizando desde ya en octavos de cartulina, con pinturas llevados con imágenes y con las proposiciones que poco a poco se estaba organizando toda la estructura del cuento. Cuentos para pensar y cuentos para reflexionar. Así íbamos encaminando a los grados séptimos, octavos y novenos. En noveno, desarrollando lo que son los proyectos, estudiando con los proyectos el árbol de problemas, para ser esquematizados y diseñados en proyectos que se los llevaban a la realidad. A la alcaldía los presentábamos estos proyectos para que esa teoría se la lleve a la práctica, y con eso conseguimos muchos acuerdos con los alcaldes y con los concejales del municipio. En décimo, la lógica. La lógica no era simplemente la lógica aristotélica. Estábamos llevando a la lógica el juego, los juegos didácticos que presentan a diario en el internet. También retomábamos esos juegos de la lógica para aprender y comprender la lógica del sentido de Foucault, que nos enseña a nosotros que la lógica formal nos da unas reglas, pero la lógica del sentido nos explica la problematización. La problematización es darnos cuenta que el problema tiene innumerables caminos para poder darles alternativas de solución. Entonces habían propuestas en los proyectos y propuestas en nuestras clases, ampliando todo ese sentido que habíamos aprendido personalmente en la especialización de el medio ambiente. Así también se puede decir que iniciábamos lo que es la biografía del pensamiento, un libro que se inicia desde sexto contando cada una de nuestras cotidianidades, cada uno de nuestros quehaceres como estudiante y como parte de la familia y como parte de una sociedad, de un pueblo llamado Gigante Huila. Cómo ese espacio, ese contexto nos va a dar la idea del compromiso, de empoderarnos de los problemas de nuestra sociedad y desarrollar el aspecto político, social y económico, que también nos pertenece como estudiantes, nos pertenece como parte de una familia. En los grados, desde el inicio, en los grados de sexto hasta llegar al 11, íbamos escribiendo poco a poco nuestro libro, que se llamaba Autobiografía a través de la filosofía. Muchas partes de esta autobiografía, desconocida por nuestros padres, desconocida por nuestros maestros, porque no nos acercábamos a ese sentir del estudiante, a esa parte que tiene que llegarse a desarrollar, que son las emociones. Cómo nosotros vamos a mostrar que las habilidades emocionales se gestionan en un mundo social, en ese mundo del contexto, y cómo las emociones las hemos dejado aparte, como que si no tuviera importancia en nuestra educación, en nuestra innovación pedagógica, en esa secuencia didáctica, cómo esas emociones nos aportan a generar y a diseñar actos de reflexión para poderlas sobrellevar, para decir y preguntarnos ¿por qué me enojo? ¿Qué estoy haciendo con el enojo? ¿Por qué no sé discutir? ¿Por qué no sé disertar? ¿Quién soy yo? ¿Qué he venido a hacer en este mundo del estudio? Entonces hemos comprendido que ese elemento, ese factor, ese nivel de estudios
ese es permanente. Y así empezábamos a amar la filosofía en el continuo transcurrir y transformar, en el continuo proceso de la transformación, de la meditación, de la reflexión y luego llegar a escribir lo que nosotros sentíamos a través de la biografía del pensamiento, a través que esa biografía del pensamiento estaba sustentada en los libros de Miguel de Zuviría. En los libros de Miguel de Zuviría aprendimos también a hacer comprensión lectora, y una herramienta importante que nos da para poder escribir es la teoría conceptual. Cuando desarrollamos los mapas conceptuales, cuando desarrollamos los mapas mentales, cuando desarrollamos el esquema mental y luego el esquema conceptual, donde van interconectadas todas las disciplinas, la economía, la política, la cultura. Digamos, como lo dijera John Dewey, el pensamiento debe tener un sentido crítico. Y el sentido crítico lo hacemos cuando estamos contextualizados. Bueno, como siempre, la lectura profunda de textos son la gran importancia para nuestro desarrollo de innovación. No podemos hablar de un problema como un fin último, es una oportunidad. Y por eso Foucault nos habla de la problematización del ser humano, o sea que está alrededor de muchos problemas y que esos muchos problemas van conectados unos con otros. En esa interdisciplina, entonces, encontramos problemas sociales, económicos y políticos, culturales, esa multiplicidad de pensamiento, esa multiplicidad de inteligencias múltiples. Diría John Dewey que tenemos un pensamiento con sentido crítico de la educación. Pero ese pensamiento con sentido crítico de la educación hay que desarrollarla desde nuestros hogares. La familia en la escuela de padres. La familia tiene que estar acompañando a su niño, a estos jóvenes. No solo es dejarlos aislados en el colegio para que ellos se llenen de información y de números y de fórmulas. Esta integración tiene que estar en una realidad concreta, en un contexto de esa realidad, y los problemas tienen que estar ahí, en ese espacio donde el estudiante tiene que ubicarse. ¿Qué es lo que a él lo hace fuerte, poderoso en su estudio? ¿Cómo él puede llegar al asombro, a la curiosidad, si no se le ha permitido romper ese paradigma tradicional memorístico y le damos un espacio en realidad de un pensamiento reflexivo, crítico y creativo? Ahí es donde entra la filosofía, con ese complejo enorme que es la epistemología. La epistemología está invertida en cada una de las áreas. Cómo piensa, cómo actúan, cómo los profesores de matemáticas emplean los métodos, cómo el de sociales emplean sus métodos y sus competencias comunicativas para cada área, y la filosofía entra a ser el área que les permite pensar en la cotidianidad y bajar todo ese producto
de las diferentes áreas en una realidad concreta, en una disertación y discusión en el mundo real, en el mundo donde viven. Y eso no es fantasía. Nosotros lo hacíamos desde los años sextos hasta los 11, cuando llegábamos al Foro de Filosofía Conversemos. 25 años del Foro de Filosofía Conversemos, donde unimos regiones, municipios y también a los jóvenes del Consejo Estudiantil de los diferentes colegios e instituciones que llevaban sus ponencias con temas de investigación, porque esos temas se los diseñábamos de tal manera que el profesor de filosofía empezaba con todo ese entusiasmo, porque hay que ponerle entusiasmo, hay que ponerle corazón y vida para que los estudiantes también desarrollen y hagan sus ponencias defendiéndolas no a capa y espada, sino disertando, acompañados de un pensamiento crítico donde admiten las sugerencias, donde admiten las equivocaciones, que los errores enriquecen y que aquello que no conocemos y lo llegamos a conocer nos enriquece y estamos desarrollando todo el pensamiento del contexto del ser humano. Conversemos. Entra ese gran acto humano que nos ha faltado, porque somos una sociedad patriarcal donde la palabra está dada por el padre o por el dogma o por aquellas autoritarismo que no nos ha dejado y no nos ha permitido hablar con libertad, pero libertad de expresión en el mundo de la responsabilidad y del respeto. A disertar, a dialogar, a conversar. Por eso su nombre, conversemos. Porque la sociedad, después de que se allena de la televisión, después de que se allena de tanta información, no quiere conversar y se ausenta. Y ya todo mundo está prendido del celular y no hay conversación en el hogar. Todo mundo nos hemos apartado de nuestros propios problemas para ver problemas que ni siquiera los entendemos, porque pensamos que lo más importante es tener un celular de calidad, un celular donde también va a ser una herramienta, porque también lo estudiamos. Estudiamos que el Internet y que las TIC son tan importantes, pero cuando se las sabe innovar y se las puede traer a nuestra conexión interdisciplinaria para hacer nuestros proyectos, porque un computador nos da un paso hacia una herramienta de comunicación masiva, hacia una herramienta de comunicación con el mundo que conocemos y con el mundo que está muy lejos de nosotros, pero que lo traemos y lo acercamos a nuestro propio vivir, a nuestra cotidianidad. ¿Qué podemos concluir? Que estábamos en un paradigma tradicional, reducista, simplificado, de saberes ilimitados, de reduccionismo, y que cada componente de este sistema tiene que estar conectado. Entonces vamos a cambiar de paradigma. Si estamos conectados, estamos como en un juego de ajedrez. Cada ficha tiene su importancia. El peón, el alfil y la reina tienen su importancia en su espacio y en su contexto determinado. Y que eso nos lleva a una equidad y nos lleva a un pensamiento complejo. Y ese pensamiento complejo nos admite que pensemos, debatamos, discutamos, y que además de disertar y discutir, admitimos que tenemos errores, pero que esos errores los vamos a transformar como oportunidades.
y esas oportunidades nos dan diferentes caminos para solucionar un problema, una alternativa, y que no estamos en un sistema competitivo de la educación. La innovación no es una competencia. ¿Y por qué no es una competencia? Porque cada uno de nuestros estudiantes, de nuestros padres de familia, de esta sociedad, tenemos diferentes formas de pensar. Y en esa diferencia y en esa multiplicidad étnica, cultural, social, política, estamos para construir una nueva sociedad. Esa sociedad tiene que responder en su contexto, ver de manera consciente cómo la realidad nos puede a nosotros transformar nuestros cambios de actitud. ¿Y cómo podemos esos cambios de actitud? Cuando nosotros entendemos y comprendemos. ¿Y cómo hacemos la comprensión? Cuando abrimos las ventanas de la comunicación. Observar, atender, asimilar, socializar mediante una interrelación permanente. Estar como el vigía, atento a cada paso que damos. Estar con ese sujeto atento. ¿Qué es lo que hace qué podemos hacer en nuestro espacio? ¿Cómo nos podemos empoderar de las ciencias y de las leyes para poder dialogar con nuestros jefes de empresa? ¿Cómo nosotros les podemos enseñar que debemos trabajar en equipo? Porque eso es uno de los grandes problemas de la educación y de la innovación. No hemos aprendido a gestionar nuestras emociones. Estamos en una sociedad de crisis. No hemos podido gestionar nuestras emociones, que son habilidades para poder vivir de una manera, teniendo una calidad de vida. Estamos desarticulados, fraccionados. Y si estamos fraccionados, y como estamos fraccionados, también nos quieren homogeneizar, hacernos una masa para que todos pensemos iguales. Y como estamos bajo otro nuevo mundo, es un mundo múltiple, un mundo de múltiples inteligencias, de múltiples culturas, entonces no podemos ser una isla y un desconocer de esa multiplicidad. Tenemos que entrar en el juego de la multiplicidad para crear y transformarnos. Y estar en el contexto con esa habilidad y ver para qué existimos y para qué nuestras experiencias necesitan ser reflexionadas para aportar en la transformación de una innovación educativa de carácter de comprensión de la vida. Ayer, mientras veía la entrevista hecha por Jaime Bailey a Rodolfo Hernández, escuché esto. La democracia de tu país tiene 65 años de pie, Rodolfo, ¿no? Sí, cierto. Entonces vamos a ver. Yo no creo que los colombianos, sin ponerme a ser triunfalista, vayan a caer en ese error, porque el error no tiene reversa. Acuérdese lo que decía Chávez antes, y después expropiese. Exacto. Arruinaron a todos los venezolanos. Exacto. Da lástima ver ese éxodo, porque por allá por Bucaramanga pasa a pie los pobres, niños, caminando 205 kilómetros para llegar a Bucaramanga. Eso fue lo que produjo. Cada uno de ellos es el testimonio del fracaso del modelo chavista, ¿no? Yo no sé si los colombianos vayan a tener la decisión de no ver el espejo y cometer un error. Y vuelvo y repito, ese error no tiene reverso, porque los poderes electorales se consolidan en la posesión y después él es el que queda con el activo jurídico de poder hacer lo que le provoque. Lo que dista mucho de lo que decía Rodolfo Hernández sobre Petro hace unos meses. Escuchen ustedes.
se expropió Petro? Dígame. ¿En el distrito? Sí, cuando fue alcalde. Nada. ¿Cuántas peluquerías quitó? ¿Cuántos taxis expropió? ¿Cuántas fincas expropió? ¿Cuántos edificios? Pues no. ¿Le parece que fue un buen alcalde de Bogotá, Gustavo No, Petro? tuvo fallas como todo en la vida, había podido ser mucho mejor. Pero hablando de todo el es que no son objetivos. Quieren ganar esa mansalva. Realmente esto no es lo que me preocupa. Lo que me preocupa es esta afirmación. Porque los poderes electorales se consolidan en la posesión y después él es el que queda con el activo jurídico de poder hacer lo que le provoque. Claro. Es un claro desconocimiento del sistema de separación de poderes y freno y contrapesos. Parafraseando la Corte Constitucional, la separación de poderes es la distribución que hace la Constitución de las funciones públicas de una manera rigurosa para delimitar y garantizar la equidad y el equilibrio entre las mismas. ¿Cómo se hace efectiva la separación de poderes? Mediante el sistema de frenos y contrapesos. Es la capacidad que tienen las ramas del poder público de hacer un control y vigilancia, unas entre otras, así limitando el poder que tienen y de esta manera generando seguridad jurídica y evitando que existan extralimitaciones en sus funciones.